Integración por partes. El método de integración por partes se utiliza principalmente cuando nosotros estamos trabajando con integrales que involucran productos. Cabe aclarar que no siempre que una integral involucre productos se va a resolver por partes, bien, porque habrá integrales donde involucren productos y resolver por partes no será una opción. Pero cuando tengamos productos ya iremos a reconocer qué tipo de productos se pueden resolver por partes. Y la idea es que en adelante, cuando vamos haciendo más y más ejercicios, cada vez nos vamos familiarizando un poco más con el tipo de formas que pueden tener las integrales y a partir de esas formas podemos establecer qué método utilizar. Bien, en algunos casos cuando tienen formas, por ejemplo, de potencias trigonométricas o que se hace por sustitución trigonométrica, es bastante claro, bastante evidente que debe hacerse o utilizarse ese método. Por otro lado, cuando es integración por partes, a veces puede ser evidente, como les digo, si tenemos un producto, puede ser usual usar integración por partes, pero también es posible que no tenga una forma tan clara para poder utilizar partes. Ya vamos a ir mirando. Bien, en concreto lo que vamos a tener nosotros es el cálculo de una integral, como les digo, que usualmente va a tener un producto y va a ser un producto de esta forma, un producto de la forma f de x por g' de x. Bien, entonces vamos a necesitar identificar dos partes, una función que vamos a derivar y otra que vamos a integrar. Básicamente la forma de la integral por partes es la siguiente. Si estamos integrando, hay que reconocer dos partes en la integral original. Una que vamos a llamar u y otra que vamos a llamar db. De estas dos partes que vamos a identificar, una vez identifiquemos u, vamos a derivar u para encontrar el diferencial de u. Del db vamos a integrar el db para encontrar b. Bien, necesitamos identificar entonces esas dos partes y necesitamos encontrar estas otras dos, una derivando u y la otra integrando el db. Una vez tenemos esto, la fórmula de integración por partes establece que la integral de u de b es lo siguiente. Esto va a ser u por b menos la integral de b de u. Bien, va a ser de esta manera. Cuando tenemos una integral como esta, bueno, es importante recordar esta fórmula. Esto lo podemos ver como una fórmula, la fórmula de integración por partes, y debemos recordarla. Bien, bien indispensable recordarla. Entonces, ¿cómo recordar esta fórmula? Pueden hacerlo directamente a partir de lo que estamos viendo, es decir, recordarla propiamente dicha, o hay una forma de recordar esta fórmula con una frase, puede ser un poco jocosa incluso, que dice lo siguiente. A ver, la fórmula es, la integral de u de b es u por b menos la integral de b de u. ¿Vale? A ver, la frase dice lo siguiente. Vamos a poner esto como a modo de acróstico. Es básicamente para recordar un poco el orden de lo que son las letras U, B y D. Bien, entonces vamos a escribirlo. Dice lo siguiente. Un día vi, vamos a ir escribiendo así hacia abajo. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Un día vi una vaca vestida de uniforme. ¿De dónde sale esa frase? No tengo ni la menor idea. Cuando yo estudié mi pregrado, ya existía la frase de un día vi una vaca vestida de uniforme. Entonces, no sé de dónde surge, no sé a quién se le ocurrió, pero es una fórmula que a veces utilizan los estudiantes para recordar
recordar la fórmula de integración por partes. Bueno, así como enviaron la imagen en el grupo, tal vez la fórmula no la recuerdan muy claramente, pero la frase sí que la recuerdan más. Incluso recuerdo que hay algunas personas que la mencionan de esta manera. Un día vi una vaca, menos la integral vestida de uniforme. Lo mencionan así para, lo mencionan así para recordar la integral y bueno, no olvidar básicamente que acaba un signo menos. Otra forma es esta parte de la integral, algunas personas teniendo en cuenta que el menos es como quitar y el símbolo de integral podría ser la cola de la vaca, entonces dicen, un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme, ¿vale? Entonces esta partecita, algunas personas dicen, la mencionan como sin cola. No sé si en la imagen dice de esa manera, voy a mirar. Ah, bueno, dice sin rabo, eso. Dice sin rabo o sin cola, vestida de uniforme. Entonces, bueno, son formas de recordarla. La verdad no me interesa mucho cómo la recuerden, si con la frase, si con el meme, si con directamente con lo que es la fórmula. Lo que sí me interesa es que se la aprendan y que nunca la olviden. Es uno de los métodos de integración que se utilizan mucho, aparecen mucho en todos los cursos de cálculo, ¿bien? En ecuaciones diferenciales y más adelante siguen utilizando integraciones y siguen usando integrales y de hecho lo que de los métodos más utilizados son el método de integración por partes. No quiere decir que los otros no aparezcan, claro que van a seguir apareciendo, pero los que tal vez aparecen con más frecuencia es el uso del método de integración por partes. En el curso de cálculo 3 se necesita saber muy bien integrar, por ejemplo, a través de sustitución trigonométrica, en la parte de integrales múltiples, sobre todo en algunas aplicaciones, se necesita saber muy bien en el método de sustitución trigonométrica. Ya veremos de qué se trata. Bueno, vamos a los ejemplos. Como les digo, una vez nosotros estamos acá con la integral de u de b, necesitamos reconocer unas partes, la parte u y la parte de b. Necesitamos derivar u y necesitamos integrar b para encontrar estos otros dos elementos. Teniendo en cuenta que en la fórmula de integración por partes me piden el valor de b y también me piden el valor de u. Bien, una vez tengo escrito esto, entonces el problema puede ser mucho más sencillo. Antes de comenzar con los ejemplos, porque de hecho acá, si ustedes observan, no hay más teoría, directamente van a los ejemplos y lo que sí hay que hacer son bastantes ejemplos. Entonces, en lo que queda de clase, vamos a hacer ejercicios y vamos a ver cómo resolver estas integrales por partes. Voy a mostrarles al menos unos 3 o 4 diferentes tipos de ejemplos donde se usa integración por partes, cómo trabajar cada uno de estos ejemplos y bueno, ya miraremos. Resulta que cuando uno tiene una integral por partes y hay un producto, ¿vale? Hay un producto, uno podría escoger las partes de varias formas. Bien, vamos a recomendar un orden específico para escoger lo que viene siendo u y todo lo que quede en el resto de la integral. ¿Quién será? Será b. Entonces, vamos a escribirlo de la siguiente manera. Para la escogencia de u, se recomienda el orden, vamos a ponerlo entre comillas, el orden hilate. Se conoce como orden hilate y la palabra hilate hace referencia a las siguientes iniciales, a las siguientes siglas. Básicamente acá, en integración por partes, a las personas les gusta como mucho los acrósticos. Hilate es un acróstico. ¿Qué significa hilate? Entonces, I
de inversas, L de logarítmicas, A de algebraicas, T de trigonométricas y E de exponenciales. Es decir, que para la escogencia de U vamos a poner una prioridad. Bien, vamos a identificar el tipo de funciones que aparecen en la integral y el tipo de función que esté más arriba, acá en esta categoría, en esta, como tal, en este orden y late, pues será el que tiene prioridad para hacer U. Por ejemplo, si estamos trabajando con la integral, qué sé yo, vamos a decir x al cubo, por ejemplo, seno de x. Acá podemos reconocer dos partes. La primera, o dos funciones. La primera función es algebraica. Tengan en cuenta, muchachos, que una función es algebraica si es una combinación de, básicamente, de potencias. Se usan las funciones que son algebraicas. A ver, ¿cuáles? Suma, resta, producto, cociente, potencias y raíces. Bien, todo lo que esté relacionado con eso son funciones algebraicas. Por ejemplo, acá tengo una potencia, x al cubo, esto es algebraico. Si tuviera raíz de x, es algebraico. Si tuviera raíz de x más 1 sobre x al cuadrado, todo esto es algebraico. ¿Vale? Todo lo que esté relacionado con productos, bueno, sumas, restas, productos, cocientes, potencias y raíces, todo eso será algebraico. Bien, entonces tenemos que x al cubo es algebraico y por acá tenemos que el seno de x es trigonométrico. Entonces en el orden y late está primero la a que la t. Por lo tanto, el valor de u debería ser x al cubo y el valor de db debería ser seno de x de x. Bien, todo lo que queda en la integral. ¿Vale? Vamos a ir mirando y vamos a ir utilizando el orden y late. Los primeros dos ejemplos serán ejemplos en los cuales el orden y late funciona bien. El tercer ejemplo que vamos a hacer es un ejemplo en el que el orden y late falla y hay que escoger un orden diferente, ¿vale? Y los siguientes ejemplos tendrá uno que ver con una integral que tenga que utilizar varias veces integración por partes en su proceso. Por ejemplo, esta que escribí acá no será nuestro primer ejemplo. X al cubo seno de x es una integral que debe hacerse usando varias veces partes en el proceso, entonces no va a ser nuestro primer ejemplo, será tal vez el cuarto ejemplo. Y un quinto ejemplo será un problema en el cual tendremos que trabajar con una integral cíclica. Básicamente esta sería la tipología completa de los ejemplos con respecto a lo que vienen siendo los ejemplos de integración por partes. Entonces veamos, vamos a comenzar con algunos ejemplos, pueden ir más o menos sencillos Profe, al principio. Sí, señor. una pregunta. ¿En las inversas se refiere a las inversas trigonométricas? Sí, Ah, bueno. inversas trigonométricas usuales y inversas trigonométricas hiperbólicas, ¿vale? Ah, las hiperbólicas serían entonces logarítmicas también, ¿cierto? Bueno, las hiperbólicas serían logarítmicas. Hay que ver, hay que ver el tipo de funciones que aparecen. A ver, porque ahora que lo menciona, depende de cómo sea la función. A ver, por ejemplo, si acá no hubiese sido seno, sino seno hiperbólico, uno puede pensar que seno hiperbólico es trigonométrica, pero seno hiperbólico es exponencial, porque el seno hiperbólico, ¿qué viene siendo? El seno hiperbólico es de la forma e a la x menos e a la menos x sobre 2, ¿vale? Esto es exponencial, yo lo puedo separar esto así como un medio de e a la x menos un medio de e a la menos x. Por lo tanto, seno hiperbólico es exponencial. Lo que viene siendo todas las
hiperbólicas normales, es decir, seno hiperbólico, coseno hiperbólico, etcétera, hasta cosecante hiperbólica, todas son exponenciales. Pero, como lo dice el compañero, las hiperbólicas inversas de hecho son logarítmicas, ¿vale? De hecho son logarítmicas. Es correcto lo que dice el compañero. Hay que reconocer bien las funciones en cada caso. Las exponenciales, cuando hablemos de exponenciales, tendremos que hablar, por ejemplo, de funciones ya sean de la forma e elevado a una función que depende de x, ¿bien? Pero recordar que una exponencial puede ser de cualquier base. Por ejemplo, si yo tengo 2 a la x, esto es exponencial, ¿vale? Esto es exponencial. En las trigonométricas, entonces vamos a tener desde seno hasta cosecante en las trigonométricas. Y acá también puede ser, por ejemplo, coseno, qué sé yo, de x al cubo. Esto es trigonométrico, ¿bien? Habrá que ver cómo se relacionan, repito, cómo se relacionan las funciones. Algebraicas son todas aquellas, como dije, que están relacionadas con suma, resta, producto, cociente, potenciación y radicación. Esas serán las algebraicas. Las logarítmicas y las exponenciales creo que son las más claras, cuáles son. Y las trigonométricas hay que mencionar que las hiperbólicas no son trigonométricas, sino son exponenciales. Que las hiperbólicas inversas no son inversas, sino logarítmicas. ¿Bien? Listo, Vamos a gracias, mirar, profe. ¿vale? Vamos a mirar los ejemplos, los ejercicios. Y bueno, en este caso les voy a controlar la escogencia de los ejercicios para que no empecemos con un ejercicio que sea de pronto de una función que hay que integrar varias veces por partes o algo así. A ver, quiero primero que nada que veamos y reconozcamos en estas integrales el tipo de partes que aparecen. Entonces, en la primera, ¿qué tenemos? Algebraica. Algebraica. Algebraicas las dos, ¿verdad? O sea, si yo lo viera como dos funciones, x y la raíz, ambas son algebraicas. Es decir, que en este caso y late no me sirve para nada porque todo es algebraico, ¿sí? O podría ver esto como una sola parte algebraica. Ejemplo 1 y ejemplo 2, y late no me permite decidir porque no hay más sino algebraico. Ejemplo 3, ¿qué es? Logarítmica. 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 Y allí también ilate no me permite decidir. ¿Por qué no me permite decidir? Porque no hay más sino la logarítmica. Igual en el ejemplo 4. No hay nada más sino la logarítmica. Bien. Pero miren que en el ejemplo 5, ¿qué tenemos? Primero, ¿qué tenemos? Algebraica. Algebraica y logarítmica. Algebraica y luego tenemos logarítmica. Es decir, que en ilate, ¿quién debería ser U para este X. ejemplo 5? X. X. ¿Seguros? ¿Qué va antes en ilate? ¿La L o la A? No, logarítmica. Logaritmo. Eso, entonces sería Logaritmo. logaritmo de 2x. Y el de B debería ser x de x. Bien. A ver, vamos a empezar con el ejemplo 5, que es un ejemplo en el cual tenemos allí esta posibilidad de escoger. Ahorita vamos a hacer un ejemplo parecido al tercero y hacemos una modificación después de él. Bien. A ver, Profe, en sí, el señor. tercero se puede utilizar ilate. Teniendo en Tomamos, cuenta que la parte algebraica sería 1. ajá, sí, 1. Exacto, sí, se podría ver de esa manera. Pero entonces, claro, ahí es donde entra un poco la diferencia de este tipo de funciones en lo que les había dicho de la forma de la integración por partes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno habla de la integración por partes, supone que siempre son productos, pero por ejemplo en el problema 3 no es muy claro que hay un producto. Y es que la verdad del producto que voy a interpretar simplemente va a ser el del logaritmo por el diferencial. Bien, entonces acá no se ve tan claro un producto como por ejemplo se en el problema 1, como por ejemplo se en el problema 12, problema 14, ¿cierto? Que es mucho más claro que hay un producto. Ahora vamos a resolver el problema 5, que será x logaritmo natural de 2x. Bien, entonces, para resolver el problema 5,
la integral de x logaritmo natural de 2x de x, vamos a escoger, entonces, siguiendo el orden hilate, esto va a ser algebraico, esto es logarítmico, u sería la parte logarítmica, ¿cierto? En hilate está primero la L antes que la A, entonces primero va la L, por lo tanto tiene prioridad el logaritmo. Por lo tanto, el de B, ¿quién será? Va a ser x de X x. de Vamos a derivar u. El diferencial de u va a ser, bueno, va a quedar acá. 1 sobre 2x, ¿verdad? Por la derivada interna que es 2. Acá se van a simplificar estos 2. Es decir, que el de u simplemente va a ser 1 sobre x de x. ¿Correcto? El de b es x de x. Entonces, ¿quién es b? La integral. Acá esto será x al cuadrado medios. Cabe resaltar que acá no se pone constante de integración. Estamos integrando para obtener b, sí, pero no vamos a poner constante de integración, ¿vale? Una vez hecho esto, entonces usamos la fórmula. Tenemos la integral de u de b es igual a ¿qué? A u por b, será entonces x cuadrado medios, logaritmo natural de 2x, u por b, menos la integral de b, x al cuadrado medios, por el de u, que va a ser 1 sobre x de x. Es decir, cuando nos quedamos con esta integral, vamos a empezar a hacer acá cuentas. Bueno, queda x al cuadrado medios, logaritmo natural de 2x, menos. A ver, voy a sacar el 2 que está en el denominador como un medio y queda acá la integral de ¿quién? X al cuadrado sobre x simplemente es la integral de x. Pueden ver, muchachos, que acá la integral nueva es mucho más sencilla, ¿sí? Lo que vendría siendo en esta segunda parte menos la integral de b de u. Esta va a ser mucho más sencilla, se reduce el nivel de complejidad de la integral y eso es lo que precisamente hace el método de integración por partes, ¿vale? Y luego finalmente entonces resuelvo esta integral. Por lo tanto, la integral de x logaritmo natural de 2x de x, ¿quién es? Esto es x al cuadrado medios, logaritmo natural de 2x, menos un medio de ¿quién? De x al cuadrado medios. A ver, voy a poner acá de una vez x al cuadrado cuartos, ¿vale? Con el 1 medio que está afuera. Y acá se agrega una constante de integración. Y ese sería el resultado. Porque hizo en esa última fila. Porque esa es logar, o sea, esa x logaritmo de 2x. Me perdí. Esto, lo que está acá a la izquierda, O sea, todo ese pedazo, toda esa línea. es la conclusión. Es decir, la integral original, que es la que estoy hallando, ¿cierto? Entonces digo, esta integral original es igual a ¿qué? A este resultado. Simplemente lo transcribo y acá la integral de x es x al cuadrado medios. Y x al cuadrado medios por un medio es x al cuadrado por un cuarto. Y le agrego una constante de integración. Ahora sí. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Bien, segundo ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo de la integral del logaritmo natural de x. En este ejemplo, cuando uno recién mira la integral, observa la integral, tal vez no reconoce un producto inmediatamente. Bien, tal vez no se reconoce un producto rápidamente y ahí es donde puede empezar a tenerse dificultades con esta integral. Bien, entonces, ¿cómo se escogen aquí las partes? Acá las partes se van a escoger de la siguiente manera. U va a ser logaritmo natural de x. Y el de b va a ser el mismo de x.
solamente de x. De modo que el diferencial de u es 1 sobre x de x y el valor de b viene siendo x. De este modo, ¿cómo queda usando la fórmula de integración por partes? Entonces, la integral será igual a ¿qué? A u por b, x logaritmo natural de x, menos la integral de b, que es x, por du, que es 1 sobre x de x. Y entonces ahora hacemos esta cuenta. Acá va a quedar la integral solamente de dx. Por tanto, ¿cómo queda esto? Queda, bueno, la integral, vamos a poner así. La integral del logaritmo natural de x, ¿a qué va a ser igual? Entonces, el resultado que llevamos es x logaritmo natural de x y quedaba menos la integral del de x. La integral del de x es simplemente x más una constante de integración. Esta integral aparece bastante en los cursos de cálculo y empieza a aparecer tanto que uno después se la aprende. Uno simplemente ve esta integral, la integral del logaritmo natural de x y dice, bueno, esto es x logaritmo natural de x menos x. Empiezan a aparecer bastante este tipo de integrales. Así como también aparece bastante la integral, bueno, no tanto, pero aparece una que otra vez, la integral de x e a la x. Vamos a ver cómo es esa integral. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? No, señor. Bueno. Vamos a ver. Tercero, vamos a hacer la integral de x e a la x de x. Bueno, así como está esto, tenemos acá una parte que es algebraica y acá tenemos una parte que es exponencial. Por lo tanto, ¿quién debe ser u? ¿O quién debería ser u? X. X. Y el de b va a ser lo demás, ¿no? E a la x de x. El diferencial de u es igual al diferencial de x y b va a ser la misma función e a la x. Por lo tanto, esta integral va a ser u por b, x e a la x, menos la integral de b, e a la x, por du, que es dx. Y bueno, esta integral, la integral de e a la x, es la misma función e a la x, es decir, todo esto es x e a la x menos e a la x más una constante de integración. Acá vemos entonces unos ejemplos en los cuales estamos usando hilate directamente y va bastante bien, ¿no? A ver, vamos a buscar algún ejercicio más. Vamos a mirar otro ejercicio. A ver, ejercicio número 12, en el cual tenemos una inversa y tenemos una algebraica, ¿ok? Voy a escribirlo acá. Entonces, cuarto ejemplo. Es el ejercicio número 12. Tenemos integral de x al cuadrado por la tangente inversa de x de x. ¿Bien? Vale. Visto esto así, tenemos x al cuadrado es algebraico. Y la tangente inversa, pues es una inversa. Siguiendo hilate, ¿quién debería ser u? Tangente inversa. La tangente inversa de x. Entonces el diferencial de b va a ser x al cuadrado de x. Hacemos la cuenta. El diferencial de u, ¿quién será? Va a ser 1 sobre 1 más x al cuadrado de x. Y el valor de b, ¿quién será? Va a ser x al cubo tercios. ¿Bien? Vale. Entonces, ¿cómo queda esta integral? Esta integral será igual a ¿qué? A u por b, ya teniendo las partes, será u por b,
x al cubo tercios tangente inversa de x menos la integral de b, que es x al cubo tercios, por el diferencial de u, que es 1 sobre 1 más x al cuadrado por dx. Y ahora pues vamos a hacer acá esta cuenta. Tenemos x al cubo tercios, tangente inversa de x, acá vamos a sacar el 1/3, ¿vale? Queda entonces menos 1/3 y nos queda la integral de x al cubo sobre 1 más x al cuadrado. Ahora la pregunta es, ¿cómo se hace esa integral? ¿Cómo queda esa integral? ¿Cómo se hace la integral de x al cubo sobre 1 más x al cuadrado? Separando Separando, ¿cómo se podría separar? x al cubo sobre 1 y x al cubo sobre x al cuadrado, más Así, x al cuadrado. así Y no se después puede separan dos separar. integrales. Tengan en Profe, cuenta que esta propiedad, la que está mencionando, eso realmente no ocurre, ¿no? A sobre B más C, esto no es A sobre B más A sobre C, más A sobre C. Esto no se puede. La que sí es correcta es A más B sobre C. Si lo que tengo es una suma en el numerador, entonces puedo separar así. A sobre C más B sobre C. Esto sí lo puedo, la segunda sí es verdad. La primera no. ¿Qué puedo hacer entonces en esta profe, integral? Sí, señor. aprovechando que lo que está arriba es un polinomio de mayor grado al polinomio que está abajo, se puede hacer división sintética y separarlo con la división sintética. Bueno, se puede hacer división, sí, pero no será sintética, es división de polinomios. Bueno, así la llamaba el profe Barajas. Bueno, esa no sé, no es, a ver, vamos a ver si, porque es que son dos cosas diferentes, ¿no? La división sintética es de una manera y la división de polinomios es de otra manera. La división sintética lo que busca es factorizar el polinomio y básicamente lo que uno ensaya son raíces, ¿verdad? Posibles raíces. Pero acá no quiero factorizar, acá lo que No, quiero es hacer la división. pero a través de ese proceso se puede llegar a lo mismo. Bueno, Lo que nos depende, queda o de sea, residuo, eso, si con el se podría hacer residuo, una factorización con residuo. ajá, Bueno, en ese caso se podría usar la división sintética. Lo que pasa a veces con la división sintética es que está uno un poco ensayando, ¿no? Entonces, yo prefiero la división de polinomios porque es directa, no hay que pensar nada más, sino simplemente operar. Bueno, lo mencionamos en el capítulo 5, que cuando tenemos una integral de una función racional, ¿verdad? Y el exponente del numerador es mayor o igual que el exponente del denominador, lo primero que se debe hacer es una división de polinomios. ¿Bien? Entonces tenemos acá x al cubo dividido en 1 más x al cuadrado. Bueno, yo lo voy a escribir como x al cuadrado más 1. La suma allí es conmutativa. Entonces acá la pregunta... Voy a mover esto acá un poco. La pregunta es, ¿a quién debo multiplicar? ¿Por quién debo multiplicar a x al cuadrado para que me dé x al cubo? X. Entonces multiplico acá esto por x, queda x por x cuadrado, x al cubo, y acá lo voy a escribir con signo contrario, menos x al cubo. Y queda x por 1, x, acá queda menos x. Y vamos haciendo toda la suma. Acá queda esto 0 y queda simplemente menos x. De esta manera puedo escribir, ojo, lo que viene siendo acá el dividendo, lo puedo escribir como, a ver, en una división el dividendo es igual a ¿qué? Al divisor por el cociente más el residuo, ¿verdad?
ya sea una división de números como las que aprendieron en primaria o ya sea una división de polinomios. Sigue siendo lo mismo, ¿no? Es decir, que el dividendo x al cubo va a ser igual a ¿qué? Al divisor x al cuadrado más 1. Lo que está acá es el divisor. Lo que está acá es el cociente. Todo esto multiplicado por el cociente, ¿vale? Y le sumo el residuo, que será menos x. Es decir, esto que está aquí es el residuo. De esta manera, a ver, voy a trabajar con esta integral de manera independiente. De esta manera, la integral de x al cubo sobre x cuadrado más 1 o 1 más x cuadrado, como lo quieran ver, va a ser igual a, el numerador se puede escribir como x al cuadrado más 1 por x menos x. Y el denominador se escribe así. Queda igual, ¿no? Ahora sí puedo separar en dos fracciones. La primera fracción será x al cuadrado más 1 por x sobre x al cuadrado más 1. Vamos a poner acá una integral menos la integral de x sobre x al cuadrado más 1 de x. Entonces acá podemos simplificar por estos que se hace esa división para que quede precisamente como un factor lo que es el divisor y poder simplificar con el denominador. De esta manera queda la primera integral x de x y la segunda integral es la integral de x sobre x al cuadrado más 1 de x. La primera integral es directa, ¿verdad? Esto es x al cuadrado medios, pero para la segunda integral hay que hacer una sustitución simple. Vamos a decir que u, o bueno, para no usar la misma u, vamos a llamar w al denominador, x al cuadrado más 1. De modo que el diferencial de w, ¿quién es? Es 2x de x, y por lo tanto, x de x, que está acá en el numerador, ¿quién viene siendo? dw medios. De esta manera, ¿cómo queda todo esto? Queda la integral de x, que es x al cuadrado medios, menos un medio de la integral de 1 sobre w, de w, ¿vale? Integramos esto y esto será x al cuadrado medios menos un medio del logaritmo natural del valor absoluto de w. Nos devolvemos en la sustitución de una vez y queda acá x al cuadrado más 1, más una constante de integración. Y este era el valor que nos faltaba, ¿vale? Este era el valor que nos faltaba, la integral que nos faltaba en lo que viene siendo nuestro resultado de integración por partes. A ver, recapitulando. Recapitulando, habíamos quedado acá, ¿no? Haciendo la cuenta u por b, que es x al cubo tercios tangente inversa de x, menos la integral de b por du. Esta era la que nos faltaba. Voy a multiplicar todo esto por menos un tercio y a escribir el resultado. Es decir, con este resultado tenemos que la integral de x al cuadrado tangente inversa de x va a ser igual a ¿quién? A x al cubo tercios tangente inversa de x, ¿vale? Tangente inversa de x menos un tercio de todo este resultado. Es decir, va a quedar menos un sexto de x al cuadrado más un sexto del logaritmo natural del valor absoluto de x al cuadrado más 1 más una constante de integración. Bien. Podemos ver este otro ejemplo. Es un ejemplo en el cual nos muestra detalles diferentes. Hay algunos detalles que hay que resaltar de este ejercicio. Detalles como que, por ejemplo, el hecho de necesitar la división de polinomios para poderlos separar, que dentro del mismo proceso hay que usar una sustitución simple en alguna parte. Entonces, esto vale la pena resaltarlo para que tampoco nos llevemos la idea de que todos los ejercicios son
así directos y las integrales salen directas también. A veces las integrales que aparecen después de aplicar la fórmula de integración por partes, pues habrá que trabajarse de una manera independiente, habrá que hacerla y luego incorporarla al resultado. A ver, revisen a ver si tienen alguna pregunta de este ejercicio. Voy a poner el ejercicio desde el inicio y voy a ir desplazando hacia abajo. ¿Preguntas, muchachos? Profe, ¿de dónde sale el un sexto del logaritmo natural de x al cuadrado más uno? ¿Cómo, perdón? Por favor, ¿puede El, repetir? el un sexto, ¿de dónde sale? El un sexto sale de multiplicar. Recordemos que acá teníamos un menos un tercio, ¿no? Ah, ok, ya. Este menos un tercio que multiplicaba todo el resultado de esta integral. Eso es lo que estoy haciendo acá. El menos un tercio lo estoy multiplicando. Menos un tercio por x cuadrado medios queda menos un sexto de x cuadrado. Y el menos un tercio por menos un medio queda más un sexto del logaritmo natural de x cuadrado más 1 y todo más la constante de integración. Ah, listo, profe, gracias. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Vale, ahora sí vamos a resolver un ejercicio, por ejemplo, a ver, vamos a mirar. Quiero que hagamos un ejercicio como el ejercicio número, a ver, puede ser el ejercicio número 15. X al cubo, e a la menos 4x de x. A ver, problema, este creo que es el ejemplo 5. Ejemplo 5, bueno, será la integral de x al cubo, e a la menos 4x de x. A ver, quiero que escojan las partes, quiero que lo planteen y ya revisamos.
¿Listo, muchachos? A ver, vamos a mirar. ¿Cómo escogieron las partes? Mirando lo que tiene la integral, acá tenemos una partecita que es algebraica, la otra función es exponencial. Según el orden y late, ¿quién debería ser U? X al cubo. X al cubo. Vale. El de B debería ser e a la menos 4x de x. Por lo tanto, el diferencial de U es 3x al cuadrado de x. Y B, ¿quién será? B será menos un cuarto de e a la menos 4x. Bien. Cuando nosotros planteamos entonces con estas partes, ¿cómo quedaría usando la fórmula de la integración por partes? Quedaría u por b, que es menos un cuarto de x al cubo e a la menos 4x, menos la integral de b por du. Sacando el menos un cuarto quedaría entonces más un cuarto integral, perdón, sí, por la integral de b por du. A ver, esperen, quedaría 3 cuartos, ¿no? Sacando el 3 y el menos un cuarto. Sería más 3 cuartos integral de x al cuadrado e a la menos 4x de x. Ahora, cuando vamos a ver esta otra integral, resulta que esa otra integral no tiene una primitiva directa. Pero podemos reconocer nuevamente que hay un Profe, producto. ¿Sí, señor? ¿ese 2x dónde sale? Ah, ok, de Ese, 3x al cuadrado. Sí, ya vi. sí. Recuerden que es b por du, ¿no? Menos la integral de b por du. Entonces, vemos que esto nuevamente tiene un producto y esto nuevamente se puede hacer por partes. Otra vez tenemos acá algebraica y exponencial. A ver, sin ningún problema, voy a volver a utilizar las mismas letras, pero quiero que se entienda que es para esta nueva integral no más, ¿vale? Es decir, vamos a usar las letras U para x al cuadrado, que será la parte algebraica, y vamos a usar db para el e a la menos 4x de x. De modo que el diferencial de u va a ser 2x de x y el valor de b es menos un cuarto de e a la menos 4x. Entonces, voy a ir retomando todo el resultado. La integral original será menos un cuarto x al cubo e a la menos 4x más 3 cuartos factor d. Entonces, 3 cuartos de esta integral, pero esta integral la vamos a trabajar por partes. Bien, esta integral, aplicando la fórmula de partes, quedaría u por b, sería menos un cuarto de x al cuadrado e a la menos 4x. Bien, menos la integral de b por du. El producto de b por du, acá tenemos 2, tenemos menos un cuarto, quedará entonces acá más un medio, bien, de la integral de x e a la menos 4x. X. ¿Podrías expresar ese pedacito, ese corchete otra vez? Qué pena. ¿Cómo, perdón? ¿Podrías explicar el corchete otra vez? Lo que hice. Vale, lo del corchete, ¿qué es? Lo del corchete es la integral que tenemos acá, ¿sí? Esta que estoy encerrando en azul. Eso es lo del corchete. Entonces, esta integral que estoy encerrando en azul la vamos a hacer por partes. Escogemos las partes de esta manera, con u como x al cuadrado, el de b como e a la menos 4x, calculamos el de u y calculamos b. Aplicando la fórmula de partes, ¿qué sería lo que es esta integral? Es u por b, que será menos un cuarto por x al cuadrado por e a la menos 4x, ¿vale? Y queda menos la integral de b por du. Queda menos la integral de b por du, pero con este otro menos que va a salir del valor de b, queda más.
y luego multiplico el 1/4 por 2, ¿bien? Y ahí queda 1/2. Básicamente esto que estoy escribiendo acá sería menos, a ver, la integral de b, que es menos 1/4 e a la menos 4x, por el de u, que es 2x de x. Entonces lo que les digo, sale a multiplicar este negativo, queda positivo, y tenemos el 2 multiplicado por el 1/4 es 1/2. Y lo que queda dentro de la integral entonces será x e a la menos 4x de x. ¿Bien? Sí, señor. Gracias. Vale. Y bueno, una vez estamos en este punto, nos damos cuenta que la integral que está quedando acá al final, esta que estoy subrayando en blanco, también es una integral que se tiene que hacer por partes. Es decir, en el mismo ejercicio vamos a usar por tercera vez la fórmula de partes. Y para esta integral, entonces nuevamente, escogemos otra vez partes. Voy a usar siempre las mismas letras para no estar cambiando y cambiando letras, porque eso creo que puede generar incluso más confusión. U será ¿quién? Será x, el diferencial de u es el diferencial de x. db es e a la menos 4x de x. Por lo tanto, b es menos 1/4 de e a la menos 4x. ¿Vale? Y bueno, ahora retomamos todo el resultado. Acá tenemos menos 1/4 x al cubo e a la menos 4x. Y a ver, voy a hacer aquí algunas cuentas. El 3/4 lo multiplico por menos 1/4 y queda menos 3/16. Menos 3/16 de x al cuadrado e a la menos 4x. El 3/4 lo voy a multiplicar por el 1/2 y queda más 3/8 de la integral que está acá seleccionada en blanco. Acá voy a poner entonces un corchete. Esta integral va a ser igual a lo que queda dentro de ese corchete. ¿Y eso quién será? Nuevamente, u por b, usando la fórmula de partes, es u por b menos 1/4 de x e a la menos 4x. Bien. Menos la integral, quedará entonces db por du. Saco el menos 1/4, queda entonces más 1/4. La integral de b, que es e a la menos 4x, por du, que simplemente es de x. Como pueden ver, muchachos, ahorita quiero hacer un comentario más, pero como pueden ver, ahora esta última integral ya no necesita nada más, sino simplemente calcular la integral. Bien, con esto calculamos esa integral y ya habríamos terminado el ejercicio. Este es un ejercicio en el cual hay que utilizar integración por partes de manera sucesiva varias veces, como les había dicho al inicio de clase. Hay algunos ejercicios en los cuales hay que usar integración por partes varias veces. A ver, acá esto va a quedar menos 3/32 x e a la menos 4x más, a ver, acá quedaría más 3, cuando multiplique estos dos quedaría más 3/32. Pero de la integral de e a la menos 4x sale un menos 1/4. ¿Bien? Sale un menos 1/4, entonces tenemos que 32 por 4 es 128. De modo que esto quedará como menos 3 sobre 128 e a la menos 4x y todo más una constante de integración. ¿Sí está claro lo que dije ahí o no? La integral de e a la menos 4x, esta integral, ¿quién es? Esto es menos 1/4 de e a la menos 4x. Entonces lo que voy a multiplicar básicamente es el menos 1/4 por el 1/4 da menos 1/16.
y el menos 1/16 lo multiplico por 3/8 y da menos 3/128. Bien, por L a la 4X. Bueno, miren a ver si hay alguna pregunta y luego hago un comentario. Más o menos hasta cuántas veces se puede aplicar integración por parte. Tantas como sea necesaria. Por ejemplo, en este caso se necesitó hacer 3 veces. Pero, si nosotros, por ejemplo, tomamos una función de este estilo, básicamente, si yo hago la integral de x a la n, e a la x, por ejemplo, hay que usar varias veces partes. Miremos a ver acá cuántas veces usamos partes. En x al cubo y este x e a la menos 4x podría ser incluso un e a la x, ¿vale? La cantidad de partes no va a depender de lo que ocurra en este exponente, siempre y cuando sea lineal, sino de la cantidad del exponente que tiene el x. Acá usamos una vez partes, ¿vale? Para esta otra integral que nos quedó, volvimos a usar partes, segunda vez partes. Para esta otra integral usamos nuevamente partes, tercera vez partes. Y la última ya no requiere partes. Es decir, que si por ejemplo nosotros estamos haciendo una integral de la forma x a la n, e a la x, esto requiere n veces partes. Se va a usar n veces la integración por partes en el desarrollo de todo. Si tenemos algo del estilo x a la 7, e a la x, en todo el desarrollo debe usarse 7 veces la integración por partes. Esto nos muestra que no hay un límite, ¿sí? No hay un límite, realmente no hay una función, o no puedo decir que para cualquier función máximo voy a usar 7 veces o 10 veces partes, no. Porque si pongo x a la 11, e a la x, ya usaré 11 veces partes, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta eso. No hay un límite para esto. Durante el proceso de la integral, puede ser que usemos varias veces un mismo método, puede ser que haya una mezcla de métodos, como vimos en el caso anterior, ¿cierto? En el ejemplo anterior, primero empezamos usando la sustitución, perdón, la integración por partes, la fórmula de integración por partes. Luego, en el camino, después de hacer la división de polinomios, fue necesaria una sustitución simple, ¿vale? Entonces, los métodos tampoco son excluyentes. Puede ser que acá en el desarrollo tenga que estar utilizando, por ejemplo, la sustitución simple, la integración por partes y ambos varias veces. Eso depende de cada ejercicio. En este caso, bueno, hay que ir viendo. Bueno, el comentario que iba a hacer es el siguiente. Si bien es cierto que hay varias veces, tenemos el uso de la integración por partes varias veces, hay que reconocer cuándo el uso de integración por partes nos favorece en aras de poder resolver el ejercicio. ¿Cuándo podemos ver que el ejercicio se está haciendo cada vez más simple? Por ejemplo, en este caso, podemos identificar que la potencia de la variable x va disminuyendo. Al principio tenemos x al cubo, luego tenemos x al cuadrado, luego de x al cuadrado en la siguiente integral que requiere partes tenemos x, y en la siguiente ya tenemos x a la 0, es decir, 1. Bien, esto nos muestra que si hacemos el proceso de manera sucesiva, de manera reiterada, en algún momento vamos a llegar a una integral que va a ser directa. Bien. No solamente las integrales del estilo x a la n, e a la x requieren sucesivamente el uso de integración por partes. Por ejemplo, también integrales de la forma x a la n seno de x y x a la n coseno de x.
Básicamente estas son integrales donde se usa de manera sucesiva la integración por partes, porque a medida que yo voy escogiendo x a la n como u, entonces la primera vez que escojo las partes, me queda después en la integral un x a la n menos 1, ¿vale? En la siguiente vez que escoja las partes, en la siguiente integral me va a quedar un x a la n menos 2 y así sucesivamente. Y no hay problema con estas funciones porque estas funciones cuando las integro o las derivo son cíclicas. La integral de e a la x es la misma de e a la x, ¿vale? La integral del seno es menos coseno, la de coseno es menos seno y así sucesivamente. La integral de coseno es seno, la de seno es menos coseno y así podemos ver que se comportan de manera cíclicas. Entonces, por eso funciona. Vale. Resulta que para estos tres tipos de integrales hay otra forma de hacer esta integral. Bueno, primera pregunta, ¿cómo les pareció todo ese proceso? Por ahí alguien en el chat dijo, Dios mío. No sé si es que aún sigue en Semana Santa o le pareció muy extenso el problema. No, que bastante tensito siempre se lleva su tiempo. Pero está bien, porque de todas maneras se entiende, aunque es extenso. Bien, pero aunque es extenso, a ver, yo quiero, en la medida que ustedes van avanzando en los cursos, hay que saber identificar, a ver, por ejemplo, este ejercicio, yo diría que no es un ejercicio difícil, es un ejercicio trabajoso, que son cosas diferentes. No siempre las cosas que son trabajosas son difíciles. A lo que yo me refiero con algo difícil es, por ejemplo, algo que pueda ser no inmediato de concebir. A ver, qué sé yo. Si, por ejemplo, yo les pusiera una tarea de contar cuántos granos de arroz tiene un kilo de arroz, ¿es una tarea difícil o es una tarea tediosa? Ellos, Es Diosa. tediosa, pero la tarea es muy fácil, es contar, ¿no? O sea, ahí quiero que vean la diferencia. La dificultad del proceso es simplemente el hecho de contar y contar es algo que no debería ser difícil para ninguno de nosotros. Entonces, lo que sí es que es una tarea tediosa, son cosas diferentes. Este problema puede convertirse en un problema tedioso porque hay que hacer varias veces un proceso similar. Bien, el proceso puede ser largo, eso lo convierte en un problema tedioso, pero no es un problema difícil teniendo en cuenta que es fácil concebir cuáles son las partes, es fácil identificar las partes y hacer el proceso. Podemos usar la fórmula de integración por partes y cuando veo esta otra integral, otra vez es fácil identificar las partes, tengo que volverlo a hacer, nuevamente otra vez es fácil identificar las partes, ¿bien? Entonces es un problema que puede ser tedioso, es verdad, pero a mi modo de ver no es un problema difícil. ¿Qué es un problema difícil entonces? Un problema puede ser o resultar ser difícil si yo no tengo una idea de cómo resolverlo o no tengo las herramientas para resolverlo. ¿Bien? Resulta que la dificultad de un problema, las personas que han visto algún curso conmigo tal vez ya han escuchado esto, pero la dificultad de un problema no radica en el problema. Nosotros no, a veces decimos que los problemas son difíciles, ¿vale? Y los problemas, ¿por qué serán difíciles? ¿Por qué creen ustedes que un problema puede parecer difícil? O puede resultar ser difícil para resolverlo. ¿Qué dirían? no se tendrían las bases. Bueno, las bases son algo importante y a veces no solamente basta con tener las herramientas, tener las bases, sino también hay que tener práctica, hay que tener experiencia. Entonces les pongo yo un ejemplo. Supongan que ustedes tienen que tumbar un árbol, una ceiba. Una ceiba, los que conocen la ceiba son, vamos a poner una ceiba de 100 años, ¿vale? Es un árbol que en su Muy característica grande. es grande,
tiene un tronco bastante grueso, ¿cierto? Tiene unas raíces pronunciadas que se levantan en forma de V. Si conocen las ceibas son de ese estilo. Entonces la pregunta es, si yo les digo, tienen que tumbar ustedes mismos una ceiba, ¿es fácil o es difícil? ¿Qué dirían? Difícil. Difícil. Vale. Ahora, si les digo, tienen que tumbar una ceiba, la misma ceiba, pero para tumbarla solamente pueden usar un cuchillo de cocina. De esos de mesa que tienen la punta redonda. Tienen que usar ese cuchillo para tumbar la ceiba. ¿Fácil o difícil? Más difícil. Es un problema difícil. Entonces, observen, si ahora yo les digo, no usen el cuchillo de mesa, sino utilicen un hacha, ¿qué pasó con el problema? ¿Es más fácil o es más difícil que antes? Se vuelve más fácil. Más difícil. Más fácil, vale. Si ahora no les digo usen un hacha, sino utilicen, les proporciono una motosierra y el hacha también, ¿qué pasa con el problema? ¿Ahora es más fácil o más difícil? Más fácil. Vale. En el último escenario les voy a proporcionar un grupo de 10 personas, digamos de 10 hombres, les voy a proporcionar un grupo de 10 hombres, cada uno con una motosierra y un hacha. Y entre todos tienen que tumbar la ceiba. El problema, supongo que ahora les va a parecer mucho más fácil, ¿verdad? Resulta, muchachos, que el problema, si se dan cuenta, todo el tiempo fue el mismo. Todo el tiempo fue tumbar la misma ceiba. Es decir, que el problema nunca cambió. Nunca cambió el problema. ¿Qué fue lo que cambió? Las herramientas que se tenían para resolver el problema. ¿Vale? Entonces, entre más herramientas tenga, mejor será. Y ojo, hay que tener las herramientas apropiadas. Si yo, por ejemplo, les doy una pistola para tumbar una ceiba, tal vez usted le descarga 10 tiros y no la va a tumbar, ¿verdad? Entonces tiene una herramienta, sí, pero es que esa herramienta tal vez no le sirve para esa tarea. Entonces, si uno cuenta con herramientas apropiadas para afrontar un problema, ahora el problema nos va a parecer mucho más fácil. No es que el problema sea más fácil o sea más difícil, el problema siempre es el mismo, ¿vale? ¿Dónde radica la dificultad? La dificultad radica en uno mismo. La dificultad radica en uno mismo. Si yo poseo las herramientas adecuadas, entonces para mí el problema va a ser más sencillo. Ahora lo siguiente, ¿qué pasa si en el momento que les dije que estaban ustedes solos y les daba una motosierra? ¿Cuántos de los que están aquí saben prender y utilizar una motosierra? ¿Que lo han hecho? Vamos a ponerlo así. ¿Cuántos han usado una motosierra? Solo prenderla. Yo, profe. Tal vez pocos, tal vez de los que estamos acá, no sé cuántos estamos en clase en este momento, 23. Por lo menos yo nunca he manejado una motosierra, ¿vale? Entonces, si a mí me dan la motosierra, tal vez se me ocurre en el momento qué puedo hacer, cómo prenderla, ¿verdad? Prenderla, después no sé, de pronto miraré qué le puedo oprimir por allí para poder acelerarla y poder transmitir el movimiento a la cuchilla y ver cómo empezar a trabajar. Sin embargo, eso no garantiza que la motosierra me va a ser de utilidad. ¿Por qué? Puede ser que yo no sepa utilizarla, bueno, y en mi caso yo no sé utilizarla. Puede ser que haga algo mal con la motosierra, resulte trabando la motosierra, partiendo la hoja, rompiendo la cadena y haciendo nada con la motosierra. Entonces, no solamente basta con tener disponibles las herramientas pertinentes, las herramientas apropiadas, sino que también hay que tener experiencia con el uso de las herramientas, ¿vale? Hay que tener como tal experiencia, porque de nada me sirve tener las herramientas si yo no sé utilizarlas y de pronto si no sé utilizarlas apropiadamente. Entonces,
Cuando uno habla de problemas difíciles, realmente el problema no tiene nada de dificultad. Los problemas difíciles no existen. La dificultad radica en cada uno, ¿vale? Para poner otro ejemplo, no es lo mismo si yo les pregunto en este momento a ustedes las tablas de multiplicar, que si se las pregunto, por ejemplo, a un niño que está en segundo grado, bueno, ahorita creo que se ven en segundo grado, que si está en segundo grado y él recién las está aprendiendo, no es lo mismo. ¿Ustedes cuánto tiempo han estado utilizando las tablas de multiplicar? Desde segundo grado hasta ahora, hasta ahorita, ¿cierto? Todo este tiempo han tenido que utilizar las tablas de multiplicar. ¿Cuántos años de experiencia tienen con el uso de esas herramientas? Entonces, si yo les pido que hagan una multiplicación, para ustedes va a ser mucho más fácil que para un niño que recién lo está viendo. Pero el problema es exactamente el mismo. ¿Bien? El problema no discrimina y no dice para esta persona me va a ser más fácil y para esta me va a ser más difícil. No, el problema siempre está ahí. La dificultad radica en cada cual. Entonces este problema, bueno, esto para mencionar al menos lo que yo considero que es un problema difícil o lo que podría ser difícil para uno. Este problema para ustedes puede llegar a ser tedioso. Puede ser difícil, les puede parecer difícil si en el momento que afrontan el problema no tienen mucha claridad de qué hacer con él, ¿vale? Porque puede ser que las herramientas o no las tengan, ¿sí? Tal vez no se les ocurre hacerlo por partes, o puede ser que hayan hecho por partes, pero hayan hecho pocas integrales, entonces puede ser que el problema los abrume un poco y se les dificulte más, ¿vale? Resulta que para este tipo de integrales hay un método diferente, un atajo, y es el siguiente. Cuando tenemos integrales de estos tres tipos, solamente de estas tres formas, donde la potencia de la variable x es un exponente positivo, entero positivo, se puede hacer lo siguiente. Entonces, a ver, vamos a retomar nuestra integral de x al cubo, e a la menos 4x, y la vamos a volver a hacer, pero ahora de esta forma. Resulta que cuando tenemos algo así, nosotros podemos identificar una potencia de la variable y podemos identificar una función que es cíclica, ¿vale? Entonces podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer acá una columna de u y aquí hacia abajo vamos a derivar. Y vamos a hacer una columna de db's y de aquí hacia abajo vamos a integrar. Y les voy a mostrar o les voy a decir por qué funciona con las potencias enteras positivas de la variable. Cuando nosotros arrancamos desde x al cubo y empezamos a derivar, la derivada será 3x al cuadrado, luego vamos a tener 6x, luego vamos a tener simplemente 6 y luego vamos a tener 0. A ver, voy a darle un poquito más de espacio a esto. Acá x al cubo, 3x al cuadrado, 6x, 6 y 0. En el otro lado voy a escoger lo que sobra, no le voy a poner el de x, solamente voy a escribir entonces e elevado a la menos 4x. ¿Cuál es la integral de esto? Esto va a quedar un menos un cuarto e a la menos 4x. Vuelvo a integrar, queda un 16avo de e a la menos 4x. Vuelvo a integrar, queda, a ver, esto multiplicado por 4 queda menos un 64avo, multiplicado por menos un cuarto, perdón, e a la menos 4x. Y luego va a quedar positivo 1 sobre 256 e a la menos 4x. Así. Me detengo hasta acá. ¿Dónde me detengo? Donde las derivadas de x a la n de 0. Donde la derivada de x a la n de 0, ahí me detengo. En la misma línea me detengo en la integral, ¿vale? Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar unas líneas así. Desde la primera línea, el primer valor, hacia la segunda. Y luego voy a trazar las otras paralelas, ¿vale? Finalmente voy a poner en el primero un signo más, un signo menos, signo más, signo menos, alternándolo.
Y de esta manera, el resultado de la integral será el producto con signo de los elementos que unen esas flechas, esas líneas, y sumo los resultados. A ver, ¿qué es un producto con signo? Voy a hacer el producto de todo esto que está en la recta, en esta línea. Los dos extremos y le multiplico el signo que está aquí en la mitad, ¿vale? Es decir, que toda esta integral será igual a ¿qué? A ver, el primer producto con signo va a ser menos un cuarto x al cubo e a la menos 4x, ¿vale? El segundo producto con signo, ¿cuánto es? Quiero que me digan ustedes. Menos un 16. Menos 3/16, Eso. X al cuadrado. ¿sí? E a la menos 4x, ¿verdad? Vale. Siguiente producto con signo. Observe, tengo más, más y menos. El producto de los signos es menos. Tengo 6 por un 64avo. 6 sobre 64, sacamos mitad y mitad, quedan 3 sobre 32. Queda Entonces ahí da menos 3/32 avos. eso, de x e a la menos A la 4x, menos 4. menos 4x, y finalmente tenemos acá negativo 6 por 1 sobre 256, sacamos mitad y queda 3 sobre 128, ¿verdad? Queda entonces menos 3 sobre 128 e a la menos 4x, agregamos una constante de integración y hemos terminado. Si comparamos este resultado con el que obtuvimos anteriormente, deben ser exactamente los mismos. Acá está. Deben ser exactamente los mismos. A ver, ¿dónde está? Aquí está. A ver, tenemos un menos. A ver, este menos se nos... Ahí está bien. Hizo falta fue ponerlo arriba, ¿no? Hizo falta fue... Ah, sí, miren, acá estaba y en el siguiente se me perdió. Ya estaba pensando qué ocurrió. Sí, arriba sí estaba y de la penúltima para la última lo olvidé. Vale, corríjanlo allí. A ver, miremos los resultados. Tienen que ser exactamente los mismos. Acá está, menos un cuarto, x al cubo y a la menos 4x. Acá está. Tengo menos 3/16, x cuadrado y a la menos 4x. Acá está. Menos 3/32, x y a la menos 4x. Ahí está. Menos 3 sobre 128 a la menos 4x. Ahí está. Y la constante de integración. Bien. Este es un atajo. Esto es mucho más fácil que lo anterior, ¿verdad? Es un método mucho más fácil, pero no funciona para cualquier integral. Entonces el ejemplo, este ejemplo en particular me sirve para dos cosas. Para mostrar que hay integrales en las cuales hay que utilizar sucesivamente la integración por partes y cómo hacerlo. Y de paso me sirve para mostrar que este método funciona. El método de acá ir derivando, acá ir integrando. Solamente funciona para estos tres tipos de integrales. Potencia, importante acá tener una potencia, ¿vale? Tener una potencia de la variable, una potencia entera positiva, y acá tener una función que sea cíclica. Bien, una función que sea cíclica, hacemos esas cuentas y simplemente ponemos los productos con signo. Va a ser mucho más fácil ahora, ¿verdad? En este proceso que teníamos que usar integración por partes 3 veces, pues ahora simplemente tengo que calcular la derivada de x al cubo hasta 0 y calcular estas integrales y escribir los productos. Bien. Para este ejercicio, la integración por partes directamente, ¿qué viene siendo? Viene siendo el cuchillo de mesa. Para este ejercicio, este nuevo método viene siendo la motosierra. ¿Vale? Como pueden ver, es el mismo problema, pero tenemos una herramienta diferente que hace que el proceso sea más óptimo.
¿Por qué esto funciona? Bueno, ya vemos que funciona, ya estamos convencidos de que sí funciona porque verificamos con el otro resultado. Esto funciona precisamente porque lo que estamos haciendo acá está resumiendo las partes en cada caso, ¿vale? Si ustedes observan las partes, acá tenemos al inicio que tomamos las partes, tenemos por acá la escogencia de x al cubo, ¿bien? Luego tenemos por acá x al cuadrado. Claro, la constante no aparece aquí porque la constante, si ustedes observan, la estoy dejando acá afuera, el 3x al cuadrado. Le saco el 3 de la integral y escojo solo x al cuadrado. Bien, pero si no, ahí tendríamos 3x al cuadrado. Luego, la constante que escojo, ¿quién es? X, perdón, la constante no, el valor de u que escojo es X. Pero ¿de dónde está este X? Por acá está el 3, por acá antes había un 2, véanlo acá, del 2X debería ir acá. Ahí es donde va apareciendo el 6X. Y luego, en la siguiente ocasión ya no necesito escogerlo porque ya no queda el uso de partes. Pero básicamente ahí van quedando las partes. Igual, el de B igual. Lo que pasa es que, claro, acá como cada vez le estoy sacando las constantes, entonces no se ven exactamente estas mismas constantes en las que están ahí en esas integrales. Pero en esencia lo que estamos haciendo es varias veces partes, pero de una manera resumida, de una manera tabular. ¿Bien? Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy.